Porque Dios no trabaja en la ansiedad. Cuando estamos ahí tensos y esto, mire, Dios está tranquilo, mirándonos a ver qué es lo que ella va a hacer. O usted piensa que vamos a poner a Dios nervioso porque estamos ansiosos. Dios, mire, se queda igualito. O usted no se acuerda cómo estaba Jesús en la popa de la barca y estaba ahí mismo. El problema no era que lo veía de allá, ahí estaba él, el mar revolteado y el viento. Y Pedro conocía del mal tiempo. Cuando Pedro grita es porque había un problema. ¿Y sabe qué le dio Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, pero tú no ves que lo estamos ahogando. Según tú te estabas ahogando, no te iba a ahogar. Porque dice la palabra que cuando pasa por el fuego no te va a quemar. Y si pasa por las aguas no te va a ahogar porque yo estoy contigo. Éxodo 32, del 1 al 5, vamos a estar hablando bajo el tema quebrantando la ansiedad. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Gracias, soberano eterno, te adoramos y te glorificamos. Vamos a estar hablando en esta mañana todavía bajo un tema que está agobiando a la sociedad. Este tema no solamente está trayendo problemas en el mundo, en la gente que no son cristianos, en la gente que son impías, sino que también dentro de la iglesia hay un problema de ansiedad. O sea, este tema está acabando con la humanidad, con los jóvenes, con las damas, con los caballeros. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación, algo emocional que provoca en ti un miedo, una inseguridad, una angustia de algo que tú puedes perder, o de algo que no sabes cómo lo va a resolver, o algo que te aconteció que tú no sabes cómo es que Dios te va a resolver eso. Y entonces empieza la ansiedad, empieza la preocupación, empieza la angustia. Y entonces muchas veces la gente decide hacer su propia diligencia, no porque Dios lo guió, sino por la desesperación que hay en él, o por la desesperación que hay en ellos. Aquí vemos un pueblo que dice la palabra que vieron tantos milagros, como Dios hizo milagros poderosos a través de Moisés. Estando este pueblo 400 años o 430 años esclavizado allá en Egipto, dice la palabra que Dios manda a Moisés con mano poderosa y le dice: mira, prepárate porque yo voy a estar contigo. Tú vas a sacar a este pueblo de allí. Y para Moisés sacar a este pueblo de Egipto le costó mucho, porque dice la palabra que Faraón no conocía a Jehová. Y cuando Moisés le dijo: mira, Jehová mandó a buscar a su pueblo, Faraón le dice: yo no sé quién es Jehová, yo no conozco a Jehová, y este pueblo no se puede interrumpir. Este pueblo hay que dejarlo que trabaje, porque este pueblo tiene muchos años esclavizado aquí. Y ellos son los que hacen el ladrillo, ellos son los que fabrican todo. No me detenga el pueblo, en pocas palabras. Y Moisés le decía al pueblo: necesita ir al desierto a alabar a Jehová. Y él decía: pero ¿de qué Jehová tú me estabas hablando?
Porque entonces aquí vemos un Dios contra otro Dios, porque Faraón se sentía un Dios, pero entonces estaban hablando del Dios supremo que Faraón no conocía. Y dice la palabra que cuando él empieza a hablar y sigue conversando, Faraón no quiere dejar salir al pueblo. Y Dios tuvo que demostrar su poderío, su grandeza, y empezó a hacer milagros a través de Moisés. Y empezó a mostrarle cosas para que Faraón viera quién era Jehová. Pero aún así Faraón no cedía. Y Dios seguía mostrando a través de Moisés la grandeza que tenía, pero Faraón no cedía. Y dice la palabra que después de tanto milagro, después de tanta plaga que hubo allí, y Dios hace el milagro, entonces Dios determina sacar al pueblo. Cada vez que pasaba una plaga, el pueblo de Israel estaba, mire, guardado. Nada le pasaba al pueblo de Israel. Y el faraón podía ver la diferencia que habría entre los egipcios y los judíos. Pero él, mire, nada lo convencía. Y no dejaba salir el pueblo. Y Dios dijo, mire, ya esto es lo último. Voy a acabar con los primogénitos. Ve, dile a él que voy a acabar todos los primogénitos. Y dice la palabra que en una noche se murieron todos los primogénitos. O sea, todos los hijos, llámese bestia, humano, murieron. Pero los de los hebreos permanecieron allí. Y Dios determinó que lo iba a sacar. Y cuando Dios lo saca con mano poderosa, dice la palabra que entonces el mismo faraón ya determina que sí que salga. Pero cuando él vuelve a analizar, él dice, pero ¿cómo yo dejé salir a este pueblo? Y entonces corre detrás de los hebreos para tratar de hacerlo devolver para atrás. Y ahí es donde Dios pone una columna de nube y una columna de fuego para que el pueblo no se detenga. O sea, en esta columna de nube y en esta columna de fuego ellos no veían oscuridad. El Señor lo alumbraba de noche y de día también para que ellos avanzaran. O sea, este pueblo de Israel vio cosas poderosas. Cuando están frente al mar, ellos no saben qué va a hacer, porque a la derecha están los enemigos, a la izquierda también, y atrás viene el pueblo de los egipcios, y al frente entonces le queda el mar. O sea, ellos dicen, no sé cómo vamos a salir de esta. Como a veces uno tiene una situación que no sabe cómo va a salir, y eso como que provoca en nosotros una ansiedad, cómo yo voy a resolver. Pero cuando nosotros ponemos la fe en el Señor, Dios se va a encargar. Cuando la gente empieza a tener ansiedad, empieza a dudar de Dios, empieza a dudar de la palabra de Dios, empieza a dudar de lo que Dios le dijo. Este pueblo no sabe qué va a hacer, pero había un hombre llamado Moisés que le creía a Dios, que había puesto su confianza en él, que sabía que aún en los momentos más difíciles iba Dios a resolver. El pueblo está nervioso. Y el pueblo le dice a Moisés, pero ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto? Para ahora nosotros morir aquí. ¿Acaso no había sepulcro allá? Tenía que dejarlo allá. ¿Sabe por qué ellos dicen esto? Porque la ansiedad, la preocupación empezó a atormentarlo. Y dejan de creer del Dios que había hecho tantas cosas. Dejan de creerle al Dios poderoso. Y empezaron a creer que los egipcios iban a acabar con ellos. Pero Moisés estaba seguro de quién era Dios. Y él le dice, mire bien para allá, miren los egipcios, porque hoy lo que ustedes ven, nunca jamás lo volverán a ver. Está declarando una palabra y todavía el mar no se había abierto. Pero había este hombre que creía en el Señor y él sabía que algo Dios iba a hacer. Moisés no tenía ansiedad. Moisés le creía a Dios. Él sabía que algo Dios iba a hacer. Aunque el pueblo estaba temblando, Moisés estaba seguro. Y dice la palabra que él empieza a orarle al Señor. Y ahí Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer. Este pueblo pasa el mar rojo en seco. Ellos ven este milagro. Pero no fue que pasaron los papás con los hijos, no. Había un ganado, había muchas personas, había muchas propiedades que ellos se llevaban. O sea que no fue una cosa de minutos, de segundos. Pasar todo ese pueblo por el mar rojo en seco llevó tiempo. Y Dios lo guardó de los egipcios para que ellos no entraran mientras estaban pasando los hebreos. Mire cómo Dios guarda este pueblo. Luego el pueblo pasa en seco.
Y se cumple la profecía que dice Moisés. En medio de una angustia, el hombre de Dios que le cree a Dios profetiza. En vez de turbarse, en vez de preocuparse, en vez de desanimarse, mejor da una profecía. Y allí cruza el pueblo. Y cuando el pueblo está allá en el desierto, ya los egipcios que lo habían esclavizado por tanto tiempo estaban ahogados. Todos los príncipes, todos los líderes, todos se quedaron allí sepultados. El pueblo está en el desierto, está caminando. Ahora el pueblo con todo su ganado y todo lo que tiene no sabe qué van a tomar ni qué van a comer. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés: dale agua de la peña. Y Dios le manda maná del cielo. O sea que el pueblo en el desierto, Dios lo sustentaba, le daba a comer maná, pero también le daba agua de la peña a ellos y sus bestias. Pero este pueblo, dice la palabra, que ya Dios lo había formado a través de Moisés. En parte le había dicho lo que tenían que hacer. Le había levantado un sacerdocio de la descendencia de Leví. Pero cuando Moisés decide subir al monte, cuando Moisés dice: yo voy para el monte Sinaí o para el monte Oré, porque yo me quiero encontrar con Dios. Porque cuando Moisés se encuentra en la zarza con el Señor, Moisés no tenía experiencia con Dios, pero Dios le plació mostrarle su gloria, como lo hace con mucha gente, que Dios lo llama y si paga un precio, Dios le muestra su gloria, para que se enamore de la gloria y no se aparte del Señor. Dios le muestra la gloria a Moisés, pero Moisés todavía no había tenido una experiencia con el Señor, no había tenido un encuentro con Dios. Cuando Moisés viene, él dice: yo me quiero encontrar con Dios. Y él sube entonces al monte. Yo quiero ir al monte Sinaí. Allí en esa cueva el Señor se me va a revelar. Él va a tratar conmigo. Aleluya. Y dice que Josué se quedó abajo esperando, pero Moisés subió. Aleluya. El pueblo se queda solo. Y cuando el pueblo se queda solo, el pueblo empieza a angustiarse. ¿Y dónde está este Moisés que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está el Moisés que abrió el mar rojo? ¿Dónde está el Moisés que hizo los milagros? ¿Dónde está? Y como no había redes, no sabía dónde estaban. Porque tal vez le podían poner un WhatsApp o llamarlo: ¿dónde tú estás? O llamarlo por Messenger: Moisés, ¿dónde te fuiste? Pero no existía eso. El hombre está en el monte buscando presencia. Pero esta gente que había salido de Egipto, egipcio estaba dentro de ellos. Todavía toda la costumbre de Egipto, ellos la cargaban adentro. Como a veces cuando la gente viene a Cristo. Oh, claro, aceptó a Cristo, entró el cuerpo a la iglesia, pero dentro de él o dentro de ella todavía hay costumbre del mundo que tiene que sacar, porque Egipto representa el mundo. Este pueblo tenía que sacar mucha costumbre o mucha mala costumbre que tenían. Y cuando ellos no ven a Moisés, ahí empieza la ansiedad. ¿Dónde está Moisés? Porque ellos no conocían a Dios. Ellos conocían a Dios a través de Moisés. O sea, este Moisés nos llevó hasta aquí. Y cuando yo creo que va a estar conmigo, que se va a gozar ahora aquí, ahora Moisés desapareció. Y el pueblo empezó a debilitarse. Y el pueblo empezó a angustiarse. Y el pueblo empezó, aleluya, a provocar tristeza entre ellos. ¿Dónde está Moisés? No vemos a Moisés. Y como no vemos a Moisés, y el hombre se hizo para adorar, y ellos tienen la mala costumbre de allá de Egipto, entonces llaman a Aarón. Y Aarón es de esta gente que quiere complacer al pueblo. Usted sabe que hay gente así, que no le gusta confrontar al pueblo, sino que le gusta complacerlo. Cuando le dicen a Aarón: ¿dónde está Moisés? Que no lo vemos. Haznos becerro para que adoremos, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Allá en Egipto se adoraba el becerro, se adoraba el toro, la vaquita se adoraba. Aleluya. Y ya ellos sabían que esto representaba a un Dios. Que por eso que en Canaán también adoran a Baal, porque esto representa un toro, alguien de fuerza. Ellos dicen: haz un becerro o haz un toro porque queremos adorar. Moisés, que no está allá en oración. Pero Aarón le dice al pueblo: ¿qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? Sí, porque vamos a complacer al pueblo.
¿Qué ustedes quieren? Un becerro para que lo adoremos. Y mire qué hace Aarón. Le pide todo lo que Dios le dio antes de salir de allá de Egipto. Porque aunque ellos duraron 400 y pico de años esclavizados, no salieron con las manos vacías. Dios le dijo, vayan donde sus vecinos y busquen alhajas de plata y de oro. O sea, ustedes tienen muchos años esclavizados aquí y no se van a ir con las manos vacías. Ustedes van a saquear a Egipto, llévense en todo. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando llegó la ansiedad, las cosas de valor la perdieron. Agarraron las alhajas, lo de los aretes, oro, plata, para hacer becerro de oro. Usted sabe lo que hace la ansiedad, que hace que usted pierda, y yo también, las cosas de valor, que hace que Dios desbarate los planes en nosotros. Porque dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo contigo, pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿para cuándo? Para que tú esperes. Cuando tú esperes tu tiempo, entonces yo lo voy a hacer. Pero la gente quiere controlar a Dios. Aleluya. Y quiere que Dios haga la cosa en su tiempo. Hay gente que quiere poner a Dios como a ellos les parece. No, porque si no yo dudo de Él. Si Dios no hace lo que yo quiero que haga, entonces empieza la duda. Y yo le digo a la gente, mire, usted puede orar por lo que usted quiera. Usted puede brincar por lo que usted quiera y zapatear y hacer bendita. Pero hasta que no llegue el tiempo del Señor, no te va a dar la bendición. Y si te mueve mucho, la puede perder. Porque a Dios nadie lo manipula. Dios no es muchacho demandado. Dios tiene misericordia, dice la palabra, de quien Él quiere tener misericordia. Pero no te pasa de contento porque Dios te corta. Tente cuidado con Dios. Porque cuando Dios le dijo al pueblo, yo te voy a sacar para entrarte a la tierra prometida, y el pueblo no entendió, lo cortó en el desierto. Y si Dios lo hizo con sus hijos, con el pueblo escogido, porque usted y yo somos el pueblo comprado a precio de sangre, pero usted y yo no somos hebreos, usted y yo somos gentil. Usted no fue escogido desde Abraham. A usted le tocó porque hubo una descendencia que Dios dijo que lo iba a alcanzar como gentil, pero no fue la descendencia heredada de Abraham. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la gente quiere obligar a Dios a que haga lo que ellos quieren. Y Dios no es muchacho. Este pueblo decía, ¿dónde está Moisés? Oh, pues si Moisés no está, vamos a hacer nuestra diligencia. Hay gente haciendo su propia diligencia. A mí me dijo una sierva, no, yo estoy orando por un novio. Y digo, ¿y qué te dio Jehová? Nada. Y ella fue y lo buscó. Y de allá tuvo que devolverlo. Porque Dios no es muchacho. Lo buscaste tú, resuelve tu problema. ¿Sabe qué pasó? Que cuando a Jesús lo llevaron al desierto, el mismo que lo lleva lo saca. Pero si tú te metes en el desierto, prepárate que ahí te vas a morir. Porque así como entraste, te vas a quedar solo y de allí vas a tener que salir. Dios dijo, yo voy a llevar a Jesús. Lo voy a llevar al desierto. Pero en el tiempo prometido o cumplido yo lo saco. Cuando usted Dios lo mete en el desierto, prepárese. Que así como la lata tienen fecha de vencimiento, así tu proceso y el mío tiene fecha de vencimiento. Pero procura que fue Dios que te metió. Porque si te metiste solo, no clame a Jehová, porque ahí no va a estar. Este pueblo era de Duraselvi. Había visto todo lo que Dios había hecho. Había visto los milagros. Y cuando no vieron lo que ellos quisieron ver, entonces decidieron adorar a otro Dios. Y oye lo que dicen. Y vamos a hacer la fiesta a Jehová. Sí, porque hay gente así, que como ellos toman su propia decisión, hicieron su diligencia, ahora dicen que le van a hacer fiesta a Jehová. Y van a adorar a Jehová. ¿Qué fiesta? ¿Qué adoración? Si usted es un desobediente, si usted es un rebelde, fiesta a Jehová. Eso es una reverdía lo que ellos estaban haciendo. ¿Sabe qué pasó? Que Dios le dice a Moisés, Dios quería acabar con ese pueblo, porque Dios tiene misericordia, mire, y la misericordia de Dios yo puedo decir que es infinita. Pero llega un tiempo que el furor le sube a Dios y mire, mocha cabeza. Dios quería acabar con este pueblo. Y fue porque Moisés se paró enfrente del pueblo. ¿Sabe por qué Dios lo quería acabar? Por desobediente.
Porque Dios le habló y le mostró. ¿Por qué dudar de Él? ¿Por qué no creer y confiar en Él? Que Él lo iba a hacer. Empezaron a dudar. Porque no vieron lo que querían ver. Y Dios dejándolo tranquilo. Porque Dios le da soga a la gente. Yo no sé usted, en el campo no le daba soga a esos animales. Y cuando no lo achicaba esa soga, ni el agua se la podían tomar. Así hace Dios con la gente. Dios le da soga. Ah, eso, está bien, cógelo. ¿Tú quieres? Cógelo. Y esto también. Pero cuando ella achica esa soga, te pone el agua que la tiene al cuello y no te la puede tomar. Con Dios no se relaja. Que Dios no es muchacho. Dios es un Dios soberano. Alguien me dijo, Dios da pao pao. Yo no sé si da pao pao. Yo lo que sé que da duro. Duro sí da. Porque cuando Él se levanta, hasta los que no estaban en eso, los mamandos se van de paro. Cuando Coré se levantó, agarró y Dios lo voy a cortar todo. Pero ¿y qué tenían que ver los niños? Que eran descendientes de Coré. Y se levantó contra el hombre mío. Lo voy a cortar, y lo cortó. Se fueron derechito al Seol. No murieron como los demás. Él dijo, lo voy a entrar, le voy a abrir un hoyo para que se vayan allí y se queden enterrados. Y enterrados se quedaron. Entonces Dios es como medio raro. Dios hace unos líos que nosotros que tenemos que ser obedientes y tranquilos. Esperar en Dios. Yo le doy gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque a veces el ser humano dice tanta cosa y hace tanta cosa. Que si Dios fuera como nosotros, a diario le estuviera dando el ser humano. Entonces este pueblo no quería obedecer. Moisés está lejos. Hasta en el becerro. Dios lo quiere cortar a todito. Y cuando lo quiere cortar, Dios le dice a Moisés, oye, de ti yo voy a sacar una nación. Porque este pueblo es muy rebelde. Y Moisés tuvo que pararse a interceder. Señor, no lo mate. Ten misericordia. Oye lo que dice Moisés, arrepiéntete. O le dice a Jehová, arrepiéntate de matarlo a todos ellos. Ten misericordia, porque si lo mata ahora en el desierto, ¿qué van a decir los egipcios? Que no pudiste resolverlo y entonces lo mataste. Vamos a echar para adelante con este pueblo. Y Dios le dice, ok, dale, vamos para allá. No hay problema, Moisés. Pero está bien, cada quien va a morir por su propio pecado. Todo lo que hagan le viene la consecuencia. Cuando llega allí, Moisés llega con la tabla que hizo Jehová. No fue Moisés que la talló, que le escribió. Fue el mismo Jehová. Y Moisés dice que se llenó de ira y tiró la tabla encima del becerro y le dio a tomar el becerro. Porque si ellos son rebeldes, entonces Él iba a dar de lo mismo que ellos querían. Yo siempre digo que el pueblo tiene que ser confrontado. Esos amigos que cuando tú estás ansioso te alimentan la ansiedad, no son tu amigo. Esos que te dicen las cosas aunque te duela, porque el que está ansioso quiere que le digan lo que quieren escuchar. Cuando tú le dices algo diferente, ya tú no eres su amigo. Y prefieren hablar con fulano, porque no me alimenta mi ansiedad. Pero ese que no te lo alimenta es tu amigo. Por eso Mardoqueo era amigo de Esther. Cuando Esther se hizo la desentendida, agarró a Mardoqueo y la confrontó. ¿Qué tú crees? ¿Que vas a quedar porque está en el palacio? Tú vas a morir como igualito muere cualquier judío. Esté en el palacio o no, porque la ley es para los judíos. Y aunque tú estés en el palacio, no creas que te va a escapar. Vas a morir. Cuando Esther entendió eso, entonces cambió de idea. Después dice, bueno, pues que si yo tengo que perecer, que perezca. Hay gente que hay que confrontarlo. Están mal, enderécelo. A mí no me diga lo que yo quiero escuchar. Dígame lo que me va a ayudar a yo salvarme. Pero hay gente que quiere siempre acomodar al otro. Dice que para que no se sienta mal. Y al final de cuentas siempre termina sintiéndose mal. Entonces dígale a la gente lo que tienen que realmente lo va a ayudar a ser diferente. Si Aarón le dice no, nosotros no podemos hacer esto. Este Dios nos sacó con mano poderosa y no podemos poner a otro dios, porque ya se había dicho que no se podían hacer imagen ni en el cielo ni en la tierra. No podemos, tenemos que adorar al Dios. Los hebreos conocían esto. ¿Por qué hacer este becerro? Por desobediencia, por querer hacer lo que ellos querían. Y esto trajo consigo muchos problemas. ¿Sabe qué dice la palabra cuando esté ansioso?
¿Cómo yo puedo quebrantar la ansiedad? Número 1, rindiéndome a los pies de Cristo. Yo tengo que confiar plenamente en el Señor, porque dice la palabra que hizo el universo, la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita. Pero si Dios hizo todo lo que usted ve, y aún lo que no ve, ¿me puede resolver mi problema? ¿Por qué turbarme? ¿Por qué no encontrar una solución? La fe no me puede fallar. Yo tengo que confiar en Él, porque Él lo puede hacer. Entonces, lo primero para yo quebrantar mi ansiedad, yo rendirme a los pies de Cristo. Lo segundo es no confiar en mí. Como dice Proverbios 3:5, no confía en tu propio entendimiento. Porque hay gente que está pensando, ¿y cómo que Dios lo va a hacer? ¿Y de qué forma lo va a hacer? ¿Y con qué lo va a hacer? A usted no le interesa eso. A usted le interesa que lo va a hacer en su tiempo. Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Y a Dios lo único que le interesa es que usted y yo le creamos, sin tener que cuestionarnos de cómo lo va a hacer y de qué manera. Porque dice la palabra que un día para Él es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Dios, dice por ahí que Dios no tiene reloj. Y si Dios no tiene reloj, Él actúa en el tiempo que Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que quiera. A nosotros lo que nos toca es ser obedientes y entender que Él lo quiere hacer, pero Él lo va a hacer en su tiempo. Entonces, para yo poder quebrantar la ansiedad, yo tengo que rendirme a Él y no apoyarme en mi propia fuerza. Trate de que la ansiedad no le quite el sueño. Tiene que dormir. Usted puede quedarse orando, está bien, pero no que la ansiedad le quite el sueño. Porque cuando la ansiedad le quita el sueño o le quita el deseo de comer, lo entra en una depresión. Y la depresión no es una enfermedad, es un demonio que entra porque cuando la gente tiene insomnio, empieza a pensar, el cerebro no descansa. Y el cerebro tiene que descansar. Por eso cuando la gente tiene una depresión lo ponen a dormir, porque si no hasta loco se vuelve, porque es que tiene que descansar. Entonces, el ser humano que está ansioso tiene que dormir, también tiene que hacer ejercicio, tiene que alimentarse bien y tiene que descansar plenamente en el Señor. Él lo va a hacer. Sí, porque hizo cosas maravillosas. Lo que pasa es que no es el tiempo. Y hay veces que cuando Dios lo hace en el tiempo de nosotros, las cosas no quedan bien. Hay veces que yo quiero que Dios haga algo. Mire, por lo menos yo me puedo planificar para que las cosas salgan así. Pero no siempre las cosas van a salir como yo pienso. Ahí está la actividad que hicimos el lunes. Aquí todo el mundo oró, ayunó, clamó, alabó a Dios. ¿Y qué pasó? Llovió. Yo estoy turbada, Dios mío, pero Señor, ¿pero y qué fue, Dios? No pusimos nada allí en la tarima. Mira ahora, Señor, Padre, yo estoy preocupada. La ansiedad me está agarrando porque no le voy a decir la mentira. Eso es así. Yo estoy preocupado porque estamos poniendo las sillas se mojan, las secamos y vuelven y se mojan. Pero usted sabe qué pasó. Que esa ansiedad me estaba preocupando tanto que yo tenía la mente caliente. El predicador no viene. Me dice Patricia que tenía un problema con la niña. De antemano ya me había dicho que tenía situaciones. Luego llamo a este predicador. Me dice si yo voy, en el nombre de Jesús. Le llamo temprano, varón, a las 7:30 aquí, porque le voy a entregar a las 7:40. Yo me planifiqué, humanamente hablando, como usted se planifica. Pero entienda que no siempre las cosas van a salir como usted se planificó. No podemos permitir que la ansiedad nos arrope. Llegó un momento que yo dije, bueno, como estoy bloqueado una marquesina, no me gusta que me llamen la atención. Digo, yo voy a despedir, no sé qué voy a hacer. Gracias a Dios, mujeres de Dios, que Dios la tomó. Yo quería que el varón predicara, pero digo, ¿cómo lo hago? No quiero imponer. Cuando esa mujer dijo, no, que predique, Dios, gloria a Dios, que Jehová haga lo que quiera. Y después dice el hombre de allá, no, hombre, todavía está temprano. Tenían que seguir, nosotros nos acostamos tarde. Gloria a Dios. Pero a mí la ansiedad me estaba preocupando. Cuando yo solté, hasta el agua se paró. Porque Dios no trabaja en la ansiedad.
Cuando estamos ahí tensos y tensos y esto, mire, Dios está tranquilo, mirándonos a ver qué es lo que ella va a hacer. O usted piensa que vamos a poner a Dios nervioso porque estamos ansiosos. Dios, mire, se queda igualito. O usted no se acuerda cómo estaba Jesús en la popa de la barca y estaba ahí mismo. El problema no era que lo veía de allá, ahí estaba él, el mar revolteado y el viento. Y Pedro conocía del mal tiempo. Cuando Pedro grita es porque había un problema. ¿Y sabe qué le dio Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, pero tú no ves que lo estamos ahogando. Según tú te estabas ahogando, no te iba a ahogar, porque dice la palabra que cuando pasa por el fuego no te va a quemar, y si pasa por las aguas no te va a ahogar, porque yo estoy contigo. Pues usted no ve lo que hicieron con Daniel. Lo meten en el foso de los leones y se mete a alguien y le dice: león, tiene que cuidar a mi siervo. Y los leones amanecieron cuidando a Daniel. Le cerró la boca. ¿Sabe por qué? Porque Dios es que pelea nuestra batalla. No nos podemos desesperar. Tenemos que confiar plenamente en Él. Cuando usted y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, créame que Dios no le va a quedar mal. Yo le puedo quedar mal, porque yo soy imperfecta. Pero Dios, que es un Dios perfecto, cuando confiamos en Él plenamente, no nos va a quedar mal. ¿Qué le molesta a Dios? Ver a la gente angustiado, ansioso, por tontería, que a Dios le sabe a nada para resolverlo. Pero nosotros, como no entendemos que nuestra mente es finita, que no llega muy lejos, cualquier cosa nos turba y ya creemos que el mundo se nos va a caer encima. Y Dios mirándonos: hay hombre de poca fe, mujer de poca fe, joven de poca fe. ¿Por qué tú dudas? Hoy yo no soy el que creó el universo, y yo no soy el que te tengo de pie. Yo no es que te tengo los brazos ahí movibles. Yo te tengo mirando, caminando, pero yo te tengo vivo. Porque la gente se turba, pero cuando usted analiza, usted está de pie por su misericordia, y yo también. Y entonces, ¿por qué no vamos a turbar por cualquier situación? Si Él si quiere nos mata y ya. Entonces Dios tiene control de nuestras vidas. No hay necesidad de turbarnos. Este pueblo se turbó y mira el problema que encontró. Cuando usted lee más abajo, dice que murieron muchas personas por su reverdía. En ese problema ahí, por hacer becerro de oro, murieron muchas personas. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, no desesperarnos, hacer como David, esperar pacientemente en Él, y Él se va a inclinar y nos va a sacar, mire, del lodo de la desesperación. Nos va a poner los pies firmes sobre peña. Él nos va a enderezar. La ansiedad le llega a todo el mundo, pero a usted que deja que esa ansiedad acabe con usted. Hay gente que la ansiedad lo está acabando, con un Dios que resuelve, con un Dios que tiene, mire, la autoridad para todo. Pero a la fe empezar a fallar, ya se han olvidado, y entonces se han apoyado en su entendimiento. Y este entendimiento, que muchas veces está entenebrecido, si usted y yo no lo podemos en la obediencia de Cristo, hace un problema en nuestras vidas. Este pueblo tuvo muchos problemas porque era de dura cerviz, era reverde y quería que Dios hiciera la cosa como ellos querían. Y Dios no lo hace así. Dice la palabra que mismo Jesús, estando allí en el monte de los olivos, Dios no pasó la copa. Pero yo digo, si Dios, el Padre, permite que el Hijo tenga que tragarse esa copa amarga, ¿por qué Olga no quiere pasar el proceso que está diseñado en mi propósito que tengo que pasar? ¿Por qué yo quiero adelantarme y quiero siempre acomodar? Ay, no, dame una oportunidad. No, el Señor decía, si es tu voluntad. Como no fue la voluntad, porque el padre se quedó callado, le dio a entender que no, porque Dios responde de tres maneras.
A veces tú le oras o le hablas y te dice no. Ya te dijo no. Pero la gente sigue insistiendo. Ay, Señor, ya te dijo que no. A otro le dice sí. Y a otro le dice espera un tiempo. Cuando usted se adelanta al tiempo, usted es un desobediente. Porque no te dijo que no. Él te dijo espera el tiempo. Y si usted no espera el tiempo, entonces es desobediente. Entonces, Dios nos habla claro. Tan claro para que cuando nos venga el problema, no digamos, Dios, ¿qué pasó? No, usted se lo buscó. Simplemente eso. Y Dios es muy claro. Y da tiempo. Y vuelve y no habla. Y vuelve y no habla. Pero cuando Dios te suelta, eso es peligroso. Y este pueblo, que era tan reverde, Dios le hablaba, le mandaba profeta. Y le decía esto, y le decía aquello. Y Dios decía, tengo que entrarlo al proceso. Usted sabe que este pueblo se buscó tanto problema por no obedecer. Duró tanto tiempo esclavizado en pueblo enemigo por no obedecer. Y así hay gente que Dios le ha mostrado su gloria y por no obedecer, el diablo lo esclaviza por mucho tiempo. Porque en aquel tiempo lo esclavizaban naciones. Hoy te esclavizan demonios. Y tú ves a la gente, Dios mío, pero yo no salgo de una, ¿y cómo va a salir? Si no obedece a Dios. Tiene que tener problemas. Porque el que no obedece a Dios le va a venir problemas. Entonces este pueblo no obedecía. Y como no obedecía, entonces Dios se veía en situaciones, muchas veces de cortarlo y otras veces de esclavizarlo. Para que entiendan. Porque el ser humano, si no entiende la buena, entiende a la mala. Tú le hablas a un muchacho y no oye, cuando coge la corriente, entonces entiende. Porque yo no sé por qué el ser humano es así. Y hay veces que Dios me habla, yo no oigo, me da un par de correazos bien dado. Entonces yo, sí, Señor, yo voy donde usted me diga. Pero ya me dio los fuetazos. Entonces hay que evitarlo, mis hermanos. Tenemos que ser entendidos. Si Dios le dijo eso, mire, hágalo aunque usted no entienda. Porque Jesús le dijo a los discípulos que ustedes no entienden hoy, lo entenderán mañana. No siempre vamos a estar prestos para entender las cosas en el momento. Pero solamente hay que obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos, las cosas nos van a salir diferentes. Póngase de pie. Espíritu Santo de Dios, mi alma te adora, Rey.